Bienvenido a este breve audiolibro basado en las enseñanzas del Dr. J. Vernon McGee, autor del estudio A través de la Biblia. Puede descargar gratuitamente un librito del mismo título en atravesdelabiblia.org/libritos. El gran final de Dios. Una introducción al libro de Apocalipsis. Desde siempre me ha gustado leer una buena historia de misterio y detectives. Cuando era joven y trabajaba en el ministerio, me gustaba leer libros de misterio los domingos después de la iglesia. Una noche, cerca de la 1 de la mañana, estaba leyendo una parte donde el villano había amarrado a la heroína a las vías del tren. El tren se acercaba y ella estaba en peligro. Me preguntaba, ¿dónde está el héroe? ¿Podrá salvarla? Pero resulta que el héroe también estaba en problemas. Estaba atado a una silla en una bodega vieja, con una bomba a punto de explotar. Era muy tarde y necesitaba dormir. Mirando la última página del libro, encontré una escena tranquila. El héroe y la heroína sentados en el patio de una linda casa de campo. Entonces, regresaba a donde había dejado la lectura y les decía, no sé cómo van a resolver esto, pero les aseguro que todo saldrá bien. Hoy vemos un mundo difícil y nos preguntamos cómo terminará todo. La respuesta está en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Este libro nos asegura que todo saldrá bien. Ahora parece que el mal está ganando en el mundo, pero Dios tiene el control. Él nunca lo ha perdido. Llegará el momento en que Jesucristo gobernará este universo. No es realista ser optimista sobre la situación actual del mundo. Estamos en una crisis, pero no soy pesimista porque conozco el Apocalipsis. A cada persona que cree en Cristo le digo, no te preocupes, todo saldrá bien. Dios ganará esta batalla. Aunque ahora parezcamos estar perdiendo, la historia no ha terminado. Veamos cómo está el mundo hoy. Son tiempos difíciles. La gente está desesperada y con dudas. Hay problemas de liderazgo en todas partes. El gobierno, la política, la ciencia, la educación, el ejército y la industria del espectáculo. Las universidades están fuera de control. Los grandes empresarios dominan los negocios. Los famosos controlan los medios, pero no dicen nada importante. Nadie tiene soluciones a estos problemas. La iglesia también está en crisis. No está ayudando a resolver los problemas actuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, creció mucho por unos años. Era una iglesia apasionada por Dios, con recursos y buenos programas. Pero luego empezó a debilitarse. Hoy tiene muy poca influencia en la sociedad. Es fácil ver que se acerca una crisis mayor. La gente habla de esto constantemente. Por eso hay más interés en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro número 66 de la Biblia, el último. Para entenderlo bien, necesitamos conocer los otros 65 libros. Entender toda la Biblia nos ayuda a comprender mejor el Apocalipsis. Aunque los expertos no están de acuerdo en todos los detalles, el Apocalipsis se interpreta principalmente de las siguientes 4 formas. Número 1. La interpretación preterista. Esta dice que todo el Apocalipsis ya sucedió en el pasado. Según esta idea, el libro solo habla de lo que pasó en la época de Juan, cuando gobernaban Nerón o Domiciano. El libro fue escrito para dar ánimo a los cristianos perseguidos de ese tiempo, usando símbolos que ellos podían entender. Número 2. La interpretación histórica. Esta propone que el Apocalipsis se está cumpliendo a lo largo de la historia de la Iglesia, desde Juan hasta hoy. No se ve como una profecía, sino como eventos actuales. Aunque esto puede aplicarse a las 7 iglesias mencionadas por Juan, es claro que el Apocalipsis es un libro profético. Número 3. La interpretación histórico-espiritualista. Esta es una versión más elaborada de la interpretación histórica. Explica que las 2 bestias mencionadas representan a Roma imperial y provincial. Dice que el libro busca dar ánimo a los cristianos. Para esta teoría, casi todo el Apocalipsis ya se habría cumplido, y solo nos deja lecciones espirituales. El amilenialismo, la idea de que no habrá un reino de 1000 años, sigue principalmente esta interpretación. Cuando estaba en el seminario, estudié esta visión del Apocalipsis en griego y en inglés. Me sorprendía ver cómo todo se convertía en símbolos sin explicación clara. Algunos interpretaban estos símbolos de formas muy raras. Por ejemplo, algunos veían a Lutero y la Reforma en ciertos símbolos, otros hasta la invención de la imprenta. Creo que estas interpretaciones
han alejado al libro de su verdadero propósito. También conocí otra teoría llamada posmilenialismo. Esta creía que el mundo mejoraría cada vez más. Pensaban que la Iglesia convertiría a todas las personas y después vendría Cristo a reinar. Hoy casi nadie cree esto. Después de 2 guerras mundiales, una gran depresión y tantas crisis, muy pocos mantienen esta idea. Cuando entré al seminario, todos los profesores eran amilenialistas. No creían en el milenio. Los posmilenialistas desilusionados adoptaron este punto de vista. Número 4. La interpretación futurista. Esta es la que siguen los premilenialistas y es la que yo acepto. Ve al Apocalipsis principalmente como una profecía del futuro. La mayoría de los premilenialistas lo interpretan así. Primero aparece Cristo glorificado, después viene la historia de la Iglesia. Al final del capítulo 3, la Iglesia sube al cielo. Luego regresa con Cristo como su novia para establecer un reino de 1000 años. Al final de este período, Satanás será liberado por poco tiempo. Después se acabará la última rebelión y comenzará la eternidad. Esta es la interpretación más aceptada del Apocalipsis. Hoy en día muchos críticos atacan y desprecian la interpretación premilenial. Dicen que esta visión futurista es nueva. Es cierto que se ha desarrollado más en los últimos años, como las otras interpretaciones. Pero la historia muestra que los cristianos han estado esperando el regreso de Cristo desde que Él se fue. Los antiguos estudiosos de la Biblia esperaban que Cristo volviera. No hablaban específicamente de la gran tribulación ni del milenio, solo esperaban su regreso. Esta es la idea central de la visión premilenial que defendemos hoy. Veamos lo que dijeron estas figuras de la iglesia antigua. Bernabé, quien trabajó con el apóstol Pablo, dijo: "El verdadero sábado será de 1000 años, cuando Cristo regrese a reinar". Clemente, obispo de Roma en el año 96, expresó: "Esperemos el reino de Dios a cada hora, pues no sabemos el día". Policarpo, obispo de Esmirna en el año 108, quien murió quemado por su fe, afirmó: "Él nos resucitará y reinaremos con él". Ignacio, obispo de Antioquía y sucesor de Pedro, según el historiador Eusebio, dijo: "Observen los tiempos y espérenlo". Papías, obispo de Hierápolis en el año 116, quien según Ireneo conoció a Juan, declaró: "Habrá 1000 años cuando Cristo establezca su reino personal en la tierra". Justino Mártir, en el año 150, afirmó: "Todos los cristianos ortodoxos sabemos que habrá 1000 años en Jerusalén, como lo dijeron Isaías y Ezequiel". Ireneo, obispo de Lyon, en el año 175, explicó que la promesa de Jesús sobre beber vino en el reino solo se cumplirá cuando Él regrese a la tierra. Tertuliano, en el año 200, declaró: "Confesamos que se ha prometido un reino en la tierra". Martín Lutero advirtió: "No pensemos que la venida de Cristo está lejos". John Calvin escribió: "La Biblia nos manda a esperar la venida de Cristo". Fawcett explicó: "Los primeros padres cristianos esperaban el pronto regreso del Señor como el precursor necesario del reino milenario. No fue hasta que la iglesia profesante perdió su primer amor y dejó de ser la novia que sale al encuentro del esposo y buscó reinar ya en la tierra sin esperar su advenimiento". El doctor Eliot señaló que todos los expositores primitivos, excepto Orígenes y los pocos que rechazaron el Apocalipsis, eran premileniales. Gusler, en su Historia de la Iglesia, indica que esta creencia era general en aquella época. Chillingworth confirmó que esta era la doctrina que enseñaban los primeros padres después de los apóstoles. El doctor Adolf von Harnack explicó que estos padres creían esto porque eran parte de la tradición original. Esta creencia continuó en los siglos III y IV entre los teólogos latinos. Estas referencias demuestran que el premilenialismo no es una idea nueva. Era la creencia de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. El libro del Apocalipsis tiene 6 características especiales. Número 1. Es el único libro profético del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 17 libros que hablan del regreso de Cristo. Número 2. Juan, quien lo escribió, habla desde el principio de los tiempos. Su evangelio comienza así: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". Juan 1:1. Luego habla de la creación.
todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:3. Y en el Apocalipsis nos lleva hasta el futuro eterno, al reino de Jesucristo. Número 3. El libro promete una bendición especial a quienes lo lean. Escuchen. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. También incluye una advertencia. Quien cambie o quite palabras del libro recibirá castigos graves. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dicen: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esta advertencia debería hacer que los falsos maestros tengan más cuidado. Es peligroso engañar a quienes buscan la ayuda de Dios. Lamentablemente, muchos maestros populares de hoy están desviándose del verdadero mensaje. Número 4. No es un libro cerrado o secreto. A Daniel le dijeron que sellara su libro hasta el final de los tiempos, pero a Juan le dijeron: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Por eso es incorrecto decir que el Apocalipsis no se puede entender. De hecho, es uno de los libros mejor organizados de la Biblia. Número 5. El libro usa símbolos para mostrar realidades. Debemos interpretarlo de forma literal, excepto cuando Juan indique lo contrario. Número 6. El Apocalipsis es como una estación central donde llegan todas las profecías importantes de la Biblia. No introduce temas nuevos, sino que completa lo que comenzó en otras partes de la Biblia. Para entenderlo bien, hay que seguir cada tema desde su inicio. El libro contiene más de 500 referencias al Antiguo Testamento. De sus 404 versículos, 278 se relacionan con el Antiguo Testamento. Es como un aeropuerto donde aterrizan 10 aerolíneas importantes. Estos son los 10 temas principales del Apocalipsis. 1. Jesucristo es el tema central del libro. Aunque hay bestias y copas de ira, el libro trata principalmente sobre él, mencionado por primera vez en Génesis 3:15. 2. La iglesia comienza en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. 3. La resurrección y la traslación de los santos. Véase Juan 14, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18, y Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. El Apocalipsis enseña lo que les sucederá a los creyentes en Cristo Jesús, que ya hayan muerto en el momento de su aparición. Esto es un gran estímulo y consuelo para nosotros, ya que la reunión con nuestros seres queridos no está más lejana que cuando Jesús venga por los suyos. 4. La gran tribulación. Es mencionada desde Deuteronomio 4, donde Dios dice que su pueblo estaría en tribulación. 5. Satanás y el mal. Véase Ezequiel 28, versículos 11 a 18. 6. El hombre de pecado. Véase Ezequiel 28, versículos 1 a 10. 7. El fin del cristianismo falso. Véase Daniel 2, versículos 31 a 45 y Mateo 13. 8. El comienzo, el transcurso y el final de los tiempos de los gentiles. Véase Daniel 2, versículos 37 a 45 y Lucas 21, 24. El Señor Jesús dijo que Jerusalén será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. 9. El regreso de Cristo, mencionado desde los tiempos de Enoc. Véase Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. 10. Las promesas a Israel, comenzando con el pacto que hizo con Abraham. Véase Génesis 12, versículos 1 a 3. Dios prometió a Israel 5 cosas, y Dios dice en el Apocalipsis que las cumplirá todas. El Apocalipsis no es un libro difícil. Algunos teólogos han tratado de hacerlo complicado. Los amilenialistas lo ven como un libro lleno de símbolos difíciles de entender. Incluso algunos premilenialistas lo presentan como algo extraño. En realidad, es el libro más ordenado de la Biblia. Tiene una organización muy clara.
Cristo le dio instrucciones precisas a Juan. Escuchen, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Esto cubre el pasado, presente y futuro. El libro está dividido en grupos de 7, cada uno bien organizado. Ningún otro libro de la Biblia tiene esta estructura. Debemos entender el Apocalipsis de forma literal. Cuando hay un símbolo, el libro lo indica claramente. Los símbolos representan cosas reales. Juan usa estos símbolos para describir realidades concretas. Juan describe imágenes que representan la realidad, pero no la realidad actual. Por ejemplo, habla de 7 iglesias que existían en su tiempo. He visitado sus ruinas y pasado mucho tiempo allí. Es una experiencia increíble que me ayudó a entender mejor el libro. Juan hablaba de situaciones locales, pero también describía la historia completa de la iglesia. Después del capítulo 3, no se menciona más a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque sube al cielo y se convierte en la novia de Cristo. En la última parte del libro ya no se le llama iglesia, sino novia. A partir del capítulo 4, todo trata sobre el futuro. Por eso no debemos forzar interpretaciones sobre eventos actuales como guerras o hambrunas. Dejemos que Juan hable por sí mismo. De hecho, toda la Biblia debe interpretarse así. Me acerco a este libro con respeto porque muchos lo han interpretado de formas extrañas. El libro comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. A continuación se resumen las secciones principales del Apocalipsis. Capítulo 1. Cristo glorificado. Capítulos 2 y 3. La iglesia. Capítulos 4 y 5. La iglesia en el cielo. Capítulos 6 a 18. La gran tribulación en la tierra. Capítulo 19. Cristo regresa y establece su reino. Capítulo 20. El reino de 1000 años. Capítulos 21 y 22. Se establece el gran trono blanco, el lugar donde se juzga a los perdidos, y comienza la eternidad. Y eso es el libro de Apocalipsis. Es muy importante ver el tema de este libro. Tengamos presente que es una revelación de Jesucristo. En los evangelios se ven los días de su carne, pero no dan la revelación completa de Jesucristo. Allí lo ves en humillación. Aquí en el Apocalipsis lo ves en gloria. Lo ves a cargo de todo. Él está en pleno mando. Esta es la revelación de Jesucristo. Escuchen lo que dijo el teólogo Hugh Henry Snell. Él es el Cordero, en el centro, alrededor del cual se dibuja todo lo demás. Él es el fundamento sobre el que se construye todo lo duradero. Él es el clavo del que todo pende. Él es el objeto al que todo apunta. Él es el manantial del que procede toda bendición. El Cordero es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y de la tierra, la fuente de la que procede toda plenitud de gozo. No podemos ir muy lejos en el estudio del Apocalipsis sin ver al Cordero, como rótulos viales a lo largo del camino para recordarnos que Él, que purificó por sí mismo nuestros pecados, es ahora altamente exaltado y que ante Él debe doblarse toda rodilla y confesar toda lengua. A esa gran declaración digo, aleluya, porque el Cordero va a reinar sobre esta tierra. Esa es la intención y el propósito de Dios. ¿Quién es el Cristo del Apocalipsis? De acuerdo con las instrucciones que Jesús le da, Juan divide el Apocalipsis según el papel de Jesús. En Apocalipsis 1, versículos 17 a 19, el Señor Jesús habla como el Cristo glorificado. Escuchen, soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí hace 4 grandes afirmaciones sobre sí mismo. Soy el que vivo. Estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Jesús le da a Juan su esquema. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, Juan. Es tiempo pasado, se refiere a la visión del Hijo del Hombre en el cielo, el Cristo glorificado del capítulo 1. Luego dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y su instrucción es, escribe las cosas que son. Esto es tiempo presente, refiriéndose al ministerio presente de Cristo que veremos en Apocalipsis 2 y 3.
El Cristo vivo está hoy muy ocupado haciendo cosas. Él es la cabeza de la iglesia. La razón por la que nuestra iglesia contemporánea está en tal desorden es porque el cuerpo ha sido decapitado. Ya no está en contacto con la cabeza de la iglesia. En tercer lugar, Jesucristo dijo, «Tengo las llaves de la muerte, o sea, la tumba, y del Hades». Cuando lleguemos al capítulo 5, veremos que no se podía encontrar a nadie para abrir el libro sino a uno, el Señor Jesucristo. Los capítulos 4 al 22 hablan del futuro. Cristo le dijo a Juan, «Escribe las cosas que han de ser después de estas». ¿Después de qué cosas? Después de los eventos de la iglesia. Todo esto ocurre cuando la iglesia ya no esté en la tierra. El texto nos avisará claramente cuando llegue a esta parte. Solo podríamos confundirnos si usamos una interpretación que no corresponde al Apocalipsis. Un error común es tomar esta tercera parte e intentar aplicarla al presente. Esto lleva a interpretaciones extrañas que escuchamos hoy. Es mejor seguir lo que Juan nos dice directamente sobre el pasado, presente y futuro. Ahora, el libro se divide en tres partes principales. 1. La persona de Jesucristo, Cristo en su gloria, capítulo 1. 2. La posesión de Jesucristo. La iglesia en el mundo le pertenece. Capítulos 2 y 3. 3. El plan de Jesucristo, visto desde el cielo, capítulos 4 a 22. La última parte muestra cómo se cumple todo en la tierra. Esto hace que el Apocalipsis sea un libro extraordinario. En la primera parte vemos a Cristo como el gran sacerdote que dirige su iglesia. Es diferente a como lo vemos en los Evangelios, donde aparece humilde y sufriendo. Allí se entregó a sus enemigos y murió en la cruz. Pero en el Apocalipsis lo vemos diferente. Tiene todo el control. Aunque sigue siendo el Cordero de Dios, ahora muestra su poder y su juicio sobre la tierra. Jesucristo es el tema central de este libro. Lo vemos controlando todo, incluso en las escenas del cielo. De hecho, es el tema principal de toda la Biblia. Las Escrituras se centran tanto en Dios como en Cristo. Como Cristo es Dios, Él es el centro de toda la palabra de Dios. Esto es especialmente importante cuando estudiamos el Apocalipsis. La Biblia completa nos cuenta lo que Jesucristo ha hecho, está haciendo y hará. El Apocalipsis se enfoca especialmente en sus acciones presentes y futuras. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina hablando del sol de justicia que nacerá. Es una esperanza para el mundo, el regreso de Jesucristo. El Apocalipsis termina mencionando la estrella brillante de la mañana que representa a Cristo viniendo por su iglesia. Así como el Antiguo Testamento esperaba la primera venida de Cristo, el Nuevo Testamento espera su regreso por la iglesia, y el Apocalipsis completa esta revelación sobre Cristo. Hay una conexión muy interesante entre Génesis y Apocalipsis, el primer y último libro de la Biblia. Veamos cómo se complementan. En Génesis, Dios crea la tierra. En Apocalipsis, la tierra desaparece. En Génesis ocurre su primera rebelión. En Apocalipsis sucede su última rebelión. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas sirven para gobernar la tierra. En Apocalipsis, estos mismos astros sirven para juzgar la tierra. En Génesis, el sol gobierna el día. En Apocalipsis, ya no se necesita el sol. En Génesis, la oscuridad se llama noche. En Apocalipsis, ya no hay noche. En Génesis, las aguas forman mares. En Apocalipsis, ya no existe el mar. En Génesis, el pecado entra al mundo. En Apocalipsis, el pecado sale del mundo. En Génesis, Dios pronuncia la maldición. En Apocalipsis, la maldición termina. En Génesis, la muerte entra al mundo. En Apocalipsis, la muerte ya no existe. En Génesis, comienza el dolor y el sufrimiento. En Apocalipsis, ya no hay más tristeza ni lágrimas. En Génesis, se casa el primer Adán. En Apocalipsis, se casa el último Adán. En Génesis, se construye Babilonia, la ciudad del hombre. En Apocalipsis, Babilonia es destruida y aparece la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. En Génesis, Dios condena a Satanás. En Apocalipsis,
se cumple esa condena. Génesis comienza con una visión universal. Escuchen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la misma manera, el Apocalipsis termina mostrando el plan final de Dios para su universo y sus criaturas. No existe otro libro como este. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13, Jesús le dice a la iglesia, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Así que, por favor, ven, Señor Jesús, ven. Gracias por escuchar El Gran Final de Dios, una producción de Radio Transmundial. Visite nuestro sitio web, transmundial.org, para obtener más recursos gratuitos.